Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra transmisión virtual de Semilla. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Como saben, ya nos conocen, Robinson y Zoila Montes de la célula 10 de Yorbalinda. Y aquí estamos felices de poder verlos y preparándonos también para lo que sigue Santiago, porque el capítulo 3 estuvo bastante bueno, la primera parte y la segunda que hemos estudiado la semana pasada, ¿verdad, mi amor? Exacto, los 5 últimos versículos del capítulo 3, donde habla pues de esa diferencia que hay, ¿no? Entre la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que viene del mundo. Esa sabiduría de la cual muchos hemos creído tener durante muchos años de nuestra vida y que solo nos ha llevado a tropezar y tropezar y tropezar. Pero esa sabiduría que viene de Dios es la sabiduría que lo único que quiere es bendecirnos, llevarnos por el camino que Él quiera que transitemos y alejarnos de cosas que definitivamente lo único que hacen es enturbiar más nuestra vida, ¿no? Yo veía hace unos días una figura de un hombre y la figura del hombre estaba parada llevando él una antorcha, una luz que iluminaba. Pero el hombre estaba oscuro, pero lo que brillaba era esa luz. Y el Señor me mostró de eso se trata nuestra vida. Así es. Nuestra vida va a seguir siendo esa vida oscurecida si esa antorcha está apagada. Así es. Pero si Dios ilumina esa antorcha, va a permitir que iluminemos nuestra vida, pero que también podamos ser luz para otros que nos necesitan como nosotros. La verdad que hermoso, ¿no? Qué hermoso, y me quedé con eso y sentí compartirlo en este momento. Sí, realmente es totalmente cierto. Si nos descuidamos del Señor, definitivamente vamos a empezar a dar pasos hacia atrás. Y esa línea también es muy delgada. Estudiando en la célula veíamos, ¿no? El hacer ese ejercicio de cambiar lo que dice que es la sabiduría que viene de Dios, pura, sincera, ¿no? Cambiarla y ponerla en puntos negativos, realmente me estremeció, ¿no? Porque esa sabiduría que viene del mundo, que es donde hemos vivido tantos años y que aún siendo creyentes podemos cruzar esa línea con facilidad si es que nos descuidamos, realmente es nociva porque es producto de nuestro propio pecado, es producto de nuestra propia naturaleza de mal y guiada por el enemigo. Y es fuerte, es realmente muy fuerte lo que Santiago nos plantea, y la decisión está en cada uno, ¿no? En cada uno de ver qué camino sigue y cómo lo sigue. Porque no basta con ser cristiano, basta con ser cristiano, pero agradar a Dios, que es lo más importante, ¿no? Así es, y justamente en esa perspectiva de agradar a Dios, de buscar esa sabiduría en el Señor, pues también una manera de agradarlo es alabándolo. ¿Y qué les parece si nos disponemos, familia Semilla, para poder alabar a Dios y darle gracias por llegar a este domingo como hoy nos permite llegar, con luchas, pero dándole gracias porque Él está presente en nuestras vidas? Así que dispongámonos a alabar, Señor, a alabar, hermanos. Bendiciones. Así es, cantemos. Le daremos de comer, al sediento le daremos de beber, peregrino y extranjeros te daremos, al pobre y el mendigo habrá un hogar, al hambriento le daremos de comer, al sediento le daremos de beber, peregrinos y extranjeros pedaremos, para el pobre y el mendigo habrá un hogar. Dios
quiero ser una respuesta en la oración de mis hermanos. Dios, quiero hacer todo el bien que pueda hacer con estas manos. Al hambriento le daremos de comer, al sediento le daremos de beber, peregrino y extranjero hospedaremos. Para el pobre y el mendigo habrá un hogar. Dios, quiero ser una respuesta, una oración de mis hermanos. Dios, quiero hacer todo el bien que pueda hacer con estas manos. Dios, quiero ser una respuesta en la oración de mis hermanos. Dios, quiero hacer todo el bien que pueda hacer con estas manos. Al hambriento le daremos de comer, al sediento le daremos de beber, al enfermo y al preso ayudaremos, y al que sufre violencia el sol de justicia nacerá. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque como dice esta canción, Señor, en el poder que está en la oración, Señor, pues realmente somos nosotros una respuesta, porque hubieron hermanos que oraron por nuestras vidas y así nosotros tenemos esa gran comisión de orar por todos, Señor, para que todos podamos rendirnos ante ti y reconocer nuestra imperfección, Señor. Te damos gracias por habernos permitido llegar a tus pies. Te damos gracias porque sabemos que nos usas, Señor, y nos quieres seguir usando en la medida que nos dispongamos para poder seguir orando e intercediendo por tantas vidas que te necesitan, Señor, y que están por ahí en el mundo todavía sin reconocerlo, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, y oramos en el precioso y hermoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hermanos, también aprovechar en comentarles, ¿no?, que el domingo pasado volvimos a tener una hermosa reunión en Salt Creek, ese lugar el que el Señor ha separado para todos los miembros de Semilla UC, y pues por favor pedirles, ¿no?, de que tomen nota, que agenden ese tiempo. Recordemos que ese tiempo no es un tiempo que nosotros lo disponemos, es un tiempo que el Señor nos regala para nosotros poder acercarnos también a Él. Pero también es importante recordarles que la célula, ir a Salt Creek o a Tijuana los primeros domingos de cada mes es una consecuencia. Es una consecuencia de algo que tiene un punto de partida, que es reconocer nuestra necesidad de Dios, arrepentirnos y pedirle que Él tome el control. Y es Él el que nos moverá a buscarlo diariamente, a buscarlo una vez a la semana en la célula y a buscarlo por ahora una vez al mes en las reuniones que Dios permite que tengamos tanto en OC como en Tijuana.
Así que nada, hermanos, es la invitación que humildemente desde aquí les hacemos. Así es, no se olviden que cuando se reúne Semilla Tijuana es el primer domingo de cada mes y cuando nos reunimos Semilla OC es el tercer domingo de cada mes. Y ahora preparémonos para lo que viene, que es la parte más importante de esta transmisión, la enseñanza del capítulo 4 de Santiago. Así que pónganse cómodos, agarren su lápiz para que tomen nota, su papel, un cafecito de repente ahora que ya cambió un poquito el clima y nada, dispongámonos, ¿sí? Bendiciones, hermanos, y que pasen un hermoso domingo. Nos vemos. Nos vemos. Familia querida, muchas bendiciones. Abramos nuestras Biblias en la carta universal del apóstol Santiago, en el capítulo 4, en el verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten entre sus mismos miembros? Podemos leer este verso así, literalmente, pero también podemos leerlo metafóricamente haciendo referencia a Santiago y, en el contexto, a la comunidad, a la iglesia. Hoy nuestro tema es la iglesia enferma. Pero antes de entrar en tema, hagamos una palabra de oración. Señor hermoso, gracias por esta oportunidad que tú nos das de venir a tu palabra. Te pedimos quietud, un corazón, Señor, manso y humilde, donde pueda reflejarse la verdad de tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos en ella las maravillas de tu ley y contemplando en ella tu gloria como un espejo, sigamos siendo transformados como tu imagen por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Amén. La iglesia enferma, pues hablando de enfermedades les platico, mi esposita se me cayó y se me cayó muy feo, le estaba yo plantando, la quería sorprender plantándole una mata o una suculenta que le encantan en el jardín y escuché ruidos en la puerta, ella se había caído, me estaba tocando, yo no veía a nadie del otro lado de la ventana. Cuando abro la puerta encuentro a mi esposita literalmente en un grito de dolor, llorando. Yo me preocupé mucho y me puse a orar y a llorar junto con ella. Ella describía el dolor como una punzada en la espalda, pero también como cólicos. Y entonces dije, cólicos, espalda, cadera. No vaya a ser que esté embarazada. Me suena como a dolores de parto esto, ¿no? Pero bueno, ya mi esposita ha recibido terapia, se siente mejor. Fue el puro susto, ¿no? Con 5 hijos y 2 nietos, digo, otro hijo más, ya sería como Sara y Abraham, algo así. Pero no. Lo bueno es que solamente eran esos síntomas terribles, pero solo los síntomas. ¿Cuál era la enfermedad? Luego les platico el chisme celestial de la recuperación de mi esposita, pero en este capítulo 4 de los versos 1 al 10, la falsa enseñanza que ha estado denunciando Santiago como el clasismo, la aristocracia celestial, los eruditos, los únicos autorizados para interpretar la Biblia, la diferencia, la lucha de clases, todas estas cosas ha hecho estragos terribles en la iglesia y la ha enfermado. Por eso hemos titulado a esos primeros 10 versos del capítulo 4, La iglesia está enferma. Versos del 1 al 3, los síntomas. Versos del 4 al 6, la enfermedad. Y versos del 7 al 10, la única cura posible. Los síntomas, la enfermedad y la única cura posible. La iglesia está enferma. Vamos a leer los primeros 3 versos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten entre vuestros miembros o en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia,
y no pueden alcanzar. Combaten, luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Es interesante que la palabra aquí en el verso 1, que se traduce como pasiones, y en el verso 3, que se traduce al español como deleites, en el original es la palabra hedone con H. Casi nunca hago mención a las palabras, pero se me hace interesante porque esta palabra es de donde viene el concepto o la palabra hedonismo. Y el hedonismo es una doctrina que considera que el objetivo o la única finalidad que los seres humanos persiguen en este mundo es la autocomplacencia o la búsqueda del placer. Es interesante que nos dice aquí Santiago que estos pleitos entre los hermanos de la iglesia, entre la misma familia de la fe, son producto, por supuesto, lo ha dicho antes, celos amargos, contención, orgullo, mentir contra la verdad, pero es la búsqueda del placer, o dicho de otra manera, un reflejo, estamos hablando de síntomas, de la insatisfacción o infelicidad. Esta iglesia está enferma de egoísmo, esta iglesia está enferma de autocomplacencia, se muestra insatisfecha. Me hace pensar que lo que dice Salomón, que la sanguijuela tiene 2 hijas, ¿se acuerdan? Estas 2 hijas dicen siempre, dame, dame. Y 3 cosas hay que nunca se sacian y que nunca dicen basta, dice el libro de Proverbios en el capítulo 30. Los afanes de este siglo, la autocomplacencia, se había infiltrado a la iglesia, la había enfermado de hedonismo, de búsqueda del placer a toda costa, y eso estaba produciendo divisiones, pleitos, celos, iras y contiendas, ahogando así la preciosa semilla del Evangelio. Ahora, algo que me llama la atención acá es que piden y no reciben. ¿Es acaso esta una oración no contestada? En el capítulo 1 se nos dice que tenemos un Padre, el Padre de las luces, de quien desciende toda la buena dádiva y todo don perfecto. Este Padre que nos dice una y otra vez que vengamos y que pidamos, que todo aquel que pide, recibe. ¿Por qué dice aquí Santiago? Piden, esta iglesia enferma, entre sus síntomas, y no reciben. Bien. Pues es que están buscando en Dios no el fin o la meta de su vida, la razón de su existencia, el propósito por el cual hemos sido creados, sino estamos buscando en Dios un medio para satisfacer otra vez nuestros deseos egoístas y nuestra búsqueda de placer. Este es el gran problema de los religiosos, pensar que Dios es solo un medio para conseguir nuestros fines egoístas, mezquinos, autocomplacientes y, por qué no decirlo, autodestructivos. ¿Qué lugar tan equivocado para buscar la felicidad? ¿No lo creen? Jesús nos enseñó con su ejemplo y con su enseñanza que la felicidad tiene mucho más que ver no con tratar de conseguir como la sanguijuela, que nunca está satisfecha, que nunca dice basta, sino la felicidad, dijo Jesús, es mucho más feliz el que da que el que recibe. Algo muy interesante es que mientras esta iglesia ora, esta iglesia enferma ora, no ora buscando alinear sus pensamientos a la voluntad de su Padre, como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Ustedes orarán así, y dentro de esta preciosa oración, venga Señor a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es la oración de la iglesia, pero una iglesia enferma ora para buscar, repito, en Dios un medio para conseguir sus fines seculares, temporales, mezquinos, autodestructivos y egoístas, buscando que Dios sea cómplice de nuestras pasiones y de nuestros
deleites insaciables. Ahora, nadie ha muerto que yo sepa de los síntomas, por terribles que estos sean. Por supuesto que hay gente que muere con síntomas terribles, pero los síntomas no matan a nadie. Lo que mata a las personas, ¿qué es? La enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad de esta iglesia? Sigamos leyendo ahora en el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye, y acá subrayemos, en enemigo de Dios. No es que Dios se haga tu enemigo, sino que tú mismo te constituyes y la iglesia misma se constituye en enemigos de Dios cuando nos hacemos amigos del mundo. ¿O piensan que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar o habitar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Precioso verso. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En esta sección nos damos cuenta que el mundo ha llegado a la iglesia. Pastor Héctor, ¿qué noticia tan nueva nos trae? Eso ya sucedió hace mucho tiempo, lo sé. Desde el tiempo en el que esta carta fue escrita, había llegado el mundo a la iglesia. Pero cuando hablamos en estos términos, pensamos en que el mundo ha llegado a la iglesia en la forma de vestir, en los tatuajes, en el entretenimiento, en el multimedia, en la manera de hablar. Uy, cómo son criticados los pastores, somos criticados los pastores. Me acuerdo cuando recién aquí llegamos a la área de California y yo traía el código postal tatuado de la Ciudad de México y se me salía una que otra palabra. Uy, fui grandemente criticado. Y la verdad es de que el siervo de Dios debe ser amable para con todos. Y si hay algo que a la gente le molesta, necesitamos hacer adecuaciones para poder servir en amor a todos. Yo lo sé. Pero ese no es un síntoma de que el mundo ha llegado a la iglesia. ¿De qué manera mide Santiago la influencia del mundo en la iglesia? El mundo había entrado a la iglesia en forma de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, de división, comparaciones, opiniones, facciones, grupitos, le llaman acá en inglés cliques, pequeñas pandillas. El cuerpo de Cristo estaba siendo dividido por las doctrinas del infierno que estaban haciendo estragos, generando estos pleitos y estos celos y estas contiendas, buscando quién tiene la razón solo para satisfacer nuestra carne, nuestro ego, pero no para buscar el deleite de nuestro Dios. El mundo había llegado a la iglesia. Como Pablo nos dice a los creyentes que nosotros le hemos dado mucho lugar al diablo, no poniéndole fin a nuestras diferencias. Jesús nos había y nos ha dado a la iglesia un nuevo mandamiento. Y no es que fuese nuevo en el sentido de que nunca se había escuchado. Recordemos que la palabra nuevo en español puede venir de dos palabras diferentes. Neos, de reciente hechura, o kainos, renovado. Esa es la palabra kainos, renovado, un nuevo, en otras palabras, un mandamiento que necesita ser visto con otros ojos, con los ojos del amor de Dios que estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Un nuevo, un fresco mandamiento, el que era desde el principio, por supuesto. ¿Cuál era? Que nos amáramos los unos a los otros. Este mandamiento se convertiría en el distintivo de la familia de Dios, aquellos que portamos el Evangelio, la esperanza de este mundo. Repito, ¿cuál era el distintivo? El amor. Que todos puedan ver que somos verdaderamente seguidores y discípulos de Jesucristo cuando nos amamos unos a otros. Por lo tanto, cuando el mundo entra a la iglesia, no entra en forma de tatuajes. Por favor, entra en forma de pleitos y de divisiones, producto de nuestro tremendo orgullo.
y deseo de satisfacción. El famoso hedonismo. La amistad con el mundo no es la enfermedad, sino un síntoma más. ¿Cuál es la enfermedad de la iglesia? La enemistad contra Dios. Almas adúlteras. Los profetas entendieron el pacto que Dios hizo con su pueblo como un pacto matrimonial. Por ejemplo, en Jeremías, ¿se acuerdan este famoso capítulo del Nuevo Pacto? Jeremías escribe que no como el pacto que Dios había hecho con sus padres el día que con su mano les había sacado de la tierra de Egipto. Porque, dice el Señor ahí en Jeremías 31, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice el Señor. ¿Lo recuerdan ahí en Jeremías 31, verso 32? De la misma forma, a la iglesia se nos identifica en Apocalipsis 19 como la esposa del Cordero, aquella que se nos es concedido vestirnos de un lino fino, limpio y resplandeciente, purificados por la sangre preciosa del Señor. Nosotros, la esposa del Cordero. Y con esto en mente, Santiago denuncia que este doble ánimo, este doble amor, este doble afecto, esta hipocresía, esta incertidumbre e hipocresía que nos hablaba al final del capítulo anterior, es síntoma de este adulterio donde la iglesia ha adorado, ha amado las cosas temporales del mundo. Sin duda en el corazón y en la pluma de Santiago resuenan estas ideas del Antiguo Testamento cuando él le dice a la iglesia enferma: almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad misma para con Dios? Y esta es la enfermedad. Jesús nos había dicho que ninguno puede servir, y yo diría, ninguno puede amar a dos señores, porque o aborrece al uno y ama al otro, o aprecia a uno pero menosprecia al otro. Eso está en Mateo 6, 24. Ahora leamos el verso 5. ¿O piensan que la Escritura dice en vano que el Espíritu que la ha hecho habitar en cada uno de nosotros de una manera individual, pero también nosotros que somos el templo del Espíritu Santo como congregación, como iglesia, donde quiera que estemos, este Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Mientras los discípulos de Jesucristo ardemos de deseo y de frustración por no tener lo que nuestro corazón enfermo desea, ¿no? El reconocimiento, el aplauso, la autogratificación. Dios arde de amor, Dios arde de compasión por su iglesia, por su esposa. A esta iglesia y a esta esposa, a la cual Pablo le escribe en el capítulo 12 del libro de Romanos diciéndonos que nada ni nadie nos puede separar del ardor de su amor y de su compasión. ¿O piensan que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y cuando escuchamos la expresión bíblica que Dios es un Dios celoso, ese texto, el verso 5, nos aclara un poco más el panorama, dejando en claro que Dios no tiene celos de nosotros, por favor. Él es el Creador, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, sino que en su misericordia y en su gran amor con el que nos ha amado en Cristo, tiene celo por nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de su Santo Hijo Jesucristo. Nuestro Dios nos ama, y esta es una verdad que corre de pasta a pasta, mientras la iglesia del Señor adultera, haciéndose amiga del mundo, constituyéndose en enemiga de Dios, siendo esta la raíz de su enfermedad. Verso 6. Pero elemento maravilloso de contraste
en medio de esta argumentación, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este Espíritu Santo que está trayendo convicción en nuestros corazones ahora mismo y que denuncia a través de las Escrituras la enfermedad de la iglesia al hablarnos de estas codicias necias, engañosas que hunden a la iglesia en esta amistad con el mundo. Este mismo Espíritu nos da mayor gracia porque es una oportunidad preciosa y una invitación maravillosa a arrepentirnos y a considerar la gracia y el amor de Jesucristo, que siempre es mayor que todos nuestros errores. Es lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1. Estos fuimos nosotros, perseguidores, blasfemos, injuriadores. Su gracia ha sido mayor en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Pero Él nos da mayor gracia. No solamente nos quiere exhortar con su Espíritu, nos quiere, como dice Jesús, el Espíritu Santo ha sido enviado al mundo para convencernos de pecado, de justicia, pero también de juicio, en el sentido de que Dios estaba en Cristo juzgando el pecado de todos nosotros, no tomando en cuenta nuestros pecados y haciéndonos una invitación para reconciliarnos de nuevo con el Padre a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Me hace recordar también este capítulo maravilloso del libro de Nehemías, donde el pueblo, después de 70 y más años, 100 años, de haber cerrado la Biblia, por lo cual fue llevado cautivo a Babilonia por esos 70 años, y pasaron más años hasta que fueron repatriados en la última repatriación. Y en el libro de Nehemías, después de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, se trae después de tanto tiempo la palabra de Dios, la ley de Dios, y esta se lee. El pueblo empieza a ser convencido por el Espíritu Santo de su amor al mundo, de su infidelidad para con su Creador, para con su Dios, para con el esposo del pacto eterno, ¿no? Con el pueblo de Israel. Y es tanto el llanto y tanto el dolor de todo el pueblo que el Señor les dice: ¡Ey, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza! ¿Qué significa eso? Que nunca nuestro sentido de culpa, la convicción que el Espíritu Santo trae por el pecado, nunca debe de ser mayor que nuestro sentido de esperanza, de fe y de gratitud por el perdón y por la gracia que Dios nos extiende a nosotros en Jesucristo. Ese es el mismo sentido del verso 6. Dios da mayor gracia y nos está esperando con los brazos abiertos. El gozo por escuchar su palabra, el gozo por arrepentirnos, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Ahora, ¿qué dice su palabra acerca de la cura? Ya vimos los síntomas. Estas divisiones, estos pleitos entre los hermanos originados por este deseo de autosatisfacción. La enfermedad, una amistad con el mundo que nos ha puesto en enemistad abierta con nuestro Creador. La única cura, leamos los versos 7 al 10 para terminar juntos en oración. Verso 7, verso 7. Someteos pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, aflígense, lamenten, lloren. Que su risa se convierta en lloro y que su gozo se convierta en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él les exaltará. Esta sección, versos 7 al 10, en esta sección Santiago explica con 10 interesantes imperativos o 10 interesantes mandatos. ¿A qué se refiere específicamente cuando dice, pero Él da mayor gracia? Aquí en estos 10 imperativos podemos entender a qué se refiere Santiago
con esto de Dios nos extiende gracia. En primer lugar, el primer imperativo o mandato dice, sométanse pues a Dios. La palabra que se traduce al español como someterse es la palabra hupotazo. Es un término militar en el original griego que significa ordenarse bajo la autoridad de un superior, ordenarse bajo la autoridad de alguien más. Repito, es un término militar. En otras palabras, regresen a su posición. Dejen de estar jugando a que son ustedes aquellos que Dios ha puesto para dar las órdenes. Nosotros estamos puestos para recibir las órdenes de nuestro Señor, porque si Él es nuestro Señor, ¿dónde está su honra? Tú no estás a cargo, yo no estoy a cargo, Dios está a cargo y Él edifica su iglesia. Regresemos urgentemente a esta posición que el Señor nos ha dado como sus discípulos. Es un llamado al arrepentimiento, esto es un llamado a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Imperativo número 2, resistan al diablo. En el Nuevo Testamento no se trata o no se habla del creyente siendo liberado de la influencia demoníaca por una tercera persona, sino el creyente es invitado a conservar la posición que Cristo ha ganado, porque la Biblia dice que Él ha triunfado públicamente en la cruz sobre todos sus adversarios. Nosotros peleamos no por la victoria, nosotros peleamos desde la victoria, pero somos llamados a resistir al diablo, al acusador, es la palabra. Ahora, ¿qué significa resistir? Significa literalmente estar en abierta oposición. Santiago ha denunciado al diablo como la fuente máxima de la maldad humana. ¿Lo recuerdan? Desde nuestras pasiones más bajas y desordenadas que nos seducen y dan a luz el pecado, y después el pecado da a luz la muerte. También Santiago nos dice en el capítulo 3 que el infierno inflama la lengua, que es la fuente de la contaminación en el cuerpo de Cristo. También se nos ha dicho que la sabiduría humana que no toma en cuenta al Creador es terrenal, es animal y es diabólica, porque no toma en cuenta el temor de Dios. En este segundo imperativo, este segundo imperativo es un llamado a oponernos, a resistir, a ir en contra abiertamente de la mentalidad clasista. De que porque yo tengo más educación que tú, yo soy mejor que tú. O jerárquica. Porque como yo soy el pastor, me debes un cuidado especial. No. Entre vosotros, dice Jesucristo, esto no es así. El que quiera ser más grande entre ustedes será el siervo de todos. Pero parece ser que eso es solamente una canción. Parece ser que eso es solamente el eco de los evangelios. Pero la realidad es que nosotros hemos abrazado estas doctrinas del infierno buscando insatisfacción. Y esto ha producido división, amistad con el mundo, y nos ha puesto en una situación terrible a la iglesia. Resistir al diablo es decirle no. No a estas doctrinas clasistas, repito, jerárquicas, que Santiago ha estado denunciando. Oponernos al uso de la lengua para destrucción. No más usar la lengua para destrucción. Por eso el sabio Salomón dice que cuando el necio que no considera a Dios calla y cierra la boca, pasa por sabio. Oponernos al uso de la lengua para destruir a las personas, para llevar chismes. Es un llamado a ir en contra del pensamiento humano que está, repito, en abierta oposición al temor de Dios. Es un llamado a arrepentirnos del orgullo, la soberbia y el sentido de autogratificación que ha hecho de nosotros los cristianos seculares, que tienen una perspectiva temporal de las cosas y que hemos perdido de vista
el galardón y la meta de nuestra vida, que es nuestro Dios para siempre Él. Resistir al diablo es oponernos a la idea de dividirnos. No podemos estar divididos, no podemos vivir divididos. No demos lugar al diablo, eso dice Pablo el apóstol. En el capítulo 5 de la carta a los Corintios, no demos lugar al diablo. Oponernos a la idea de pelear por intereses propios, oponernos a la idea de que los debates teológicos y las perspectivas teológicas nos dividan solamente por orgullo. Resistamos, mis hermanos, al diablo. Saquemos de nuestras vidas y de su iglesia estas ideas tan nocivas. 10 imperativos, llevamos 2. ¿Están listos? ¡Vamos! 3. Acercaos o acercarnos pues a Dios es el tercer imperativo. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Este no es un llamado a la conversión, sino más bien es una invitación a arrepentirnos de haber amado al mundo, al sistema de valores y costumbres que ha contaminado a la iglesia, y a la vez es una promesa del perdón, porque dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a ustedes. La Biblia nos dice que nuestro Dios es amplio en perdonar y que su misericordia es muchísimo más alta que los cielos y es desde la eternidad hasta la eternidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Acércate a Dios. Y la Biblia promete que Él se acercará y que será clemente, paciente y amplio en perdonarnos. Acérquense pues a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a ustedes. Cuarto imperativo. Pecadores, limpien sus manos. Es sin duda un recordatorio de las palabras preciosas del corazón de Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Es dejarnos en claro que Dios no está enojado con nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta sus pecados. Recordemos que Jesucristo, si tenía un nickname o un apodo, era y es amigo de pecadores. 5. Ustedes, los de doble ánimo, los que han abrazado en el pasado la hipocresía, limpien sus corazones. Santiago nos deja en claro que es imposible vivir en dos realidades. Es imposible ser la adoración que viene de una fuente, ya nos lo dejó claro, con agua cristalina y agua amarga, no es adoración, en absoluto lo es. Es imposible tratar de seguir viviendo en dos realidades. La iglesia debe dejar de ser leal al mundo y a sus ideas infernales, donde ponen al hombre como el centro y la razón del universo, y regresar al trono de nuestro corazón, de nuestras familias y de su iglesia, al Señor, y decidir ser leales a Él y solo a Él. Imperativos 6, 7 y 8. Aflíjanse, lamenten, lloren. Este es el lenguaje que con un sentido de urgencia usaban los profetas para llamar al pueblo a regresar a su Dios. Escuchemos lo que dice Jeremías en el capítulo 4, verso 8. Laméntense y giman, porque la ira del Señor no se ha apartado de nosotros. El pueblo, cerrando las Escrituras, cerrando su corazón para con Dios y siendo un pueblo opresor para los desfavorecidos, había acarreado la ira de Dios. Y Jeremías y todos los profetas invitan al pueblo a llorar, a afligirse y a lamentar. ¿Qué significa esto? Significa que la división entre los hermanos, el pleito entre los hermanos, es un tema muy serio para Dios. Santiago lo pone en la mesa y lo equipara como aquellos pecados por los cuales el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Requiere toda nuestra atención, de cualquiera de los lados que estés, si del lado de pedir perdón o del lado
en perdonar. Jesucristo es enfático, es claro, contundente y severo, invitándonos a perdonar de la misma manera en la que Cristo nos ha perdonado. ¿Y se acuerdan? Porque si no perdonas de todo corazón a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará las suyas. Y por otra parte, Jesús también, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no, pero yo no tengo nada contra los hermanitos. No, eso no es lo que dice Jesús. Si alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. Durante la semana estaremos hablando qué dice el Evangelio acerca de cómo podemos restaurar y reconciliar estas relaciones rotas, producto, otra vez, del mundo en la iglesia. Imperativo 9, que su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las lágrimas? Que hay dos clases de lágrimas. Las lágrimas humanas de las pérdidas temporales de las cuales no hay que arrepentirse, ¿no? Pero hay lágrimas de vida. Cuando sabes que le has ofendido al Señor y has pisoteado su sangre y has sido desleal para con Él, el Espíritu Santo produce unas lágrimas ya no de los ojos, sino de las entrañas, del corazón. Y la Biblia dice que estas son lágrimas de vida, de las cuales no hay que arrepentirse. ¿Cuáles son estas lágrimas? No las lágrimas de una pérdida, sino las lágrimas de arrepentimiento. A estas la Biblia les llama lágrimas de vida. ¿Las has llorado? ¿Necesitas llorarlas? Nuevamente, pide a Dios que te conceda el don del arrepentimiento y Él lo hará, porque ese es un don que Dios te da. Por eso la Biblia nos dice que aprovechemos bien el tiempo, las oportunidades. Y hoy es un tiempo o una oportunidad que la palabra de Dios nos da de arreglar cuentas con aquellos a quienes hemos ofendido o con aquellos que nos han ofendido y haciéndolo, arreglando cuentas para con Dios. Y el último imperativo es: humíllense delante del Señor y Él les exaltará. El orgullo, recordemos, llegó al hijo pródigo a vivir peor que un animal. Pero no fue sino la humildad, cuando él consideró: en la casa de mi padre hay muchos trabajadores que tienen abundancia de pan. Me levantaré y regresaré y me tragaré mi orgullo y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como un trabajador. Fue la humildad la que llevó al hijo pródigo a gustar de un anillo precioso, de un vestido limpio, nuevo, de calzado y de una fiesta, porque dijo el padre: mi hijo muerto era y ya resucitado. Esa es la invitación y ese es el llamado que Dios nos da, a humillarnos delante de Él para ser exaltados. Cuando era yo novio de Gaby, me gustaba mucho manejar el carro de mi mami. Uno de esos muchos carros fue un Valiant. Jóvenes, ustedes pueden ir a Google y buscar Valiant Duster, modelo 73. Bien, pues ese carrito era de mi mamá, era como de colección. Después lo vendimos y dije yo, ¿cómo no fuimos a vender? Pero un carrito, aparte de mi mamá lo tenía, pero como decimos en México, al puro tiro. Resulta que estos carros, una de sus particularidades eran tener estos asientos no deportivos, sino asientos corridos. No era dirección automática como la mayoría de los carros ahora, sino dirección mecánica. Acá las velocidades eran aquí en el volante, ¿no? Primera, segunda, tercera, abajo. Pero lo lindo de eso es de que la novia se te pegaba aquí juntito. Me acuerdo que Gaby se me pegaba aquí juntito y entonces íbamos a un estudio bíblico, porque no salíamos de los estudios bíblicos, y entonces se acercaba aquí conmigo, ya estábamos comprometidos para casarnos, digo.
Pero era muy padre porque podíamos estar juntos y podíamos viajar en la Ciudad de México de extremo a extremo. Yo vivía en el norte, ella vivía en el sur, eran literalmente horas de distancia. Y simplemente estar juntitos y compartiendo y demás. Cuando la Biblia dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti, piensa en esta imagen de este automóvil con los asientos corridos. Nosotros nos hemos ido a la derecha, alejando más y más y más y más, pero Dios no se ha movido. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su amor nunca ha dejado de ser el mismo para ti. Y Él anhela y desea que te arrepientas y regresas al Señor. Cualquiera que sea tu situación, si es la primera vez que escuchas que Dios te ama, es un hecho. Y Dios muestra su amor para contigo en que siendo todos pecadores, Cristo murió por nosotros. La razón por la que Jesucristo murió fue por amor, para pagar el precio de nuestra maldad. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso la Biblia nos lanza una invitación para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso el Evangelio dice, Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. A todos aquellos que le reciben y creen en su nombre, les da el privilegio, el derecho, la bendición, la potestad, la autoridad, la libertad de ser llamados hijos e hijas de Dios. No quisieras convertirte en un hijo o en una hija de Dios. ¿Cómo? Haciendo nada puedes hacerlo, porque sus hijos no son engendrados de carne, de sangre o de voluntad de varón, dice el Evangelio, sino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Esto: arrepentirnos de nuestro pecado y creer en su nombre. Creer que nuestro pecado fue el motivo por el cual Jesucristo fue a la cruz, murió y al tercer día resucitó, está sentado en el trono del universo. Y hay un día en que Él regresará por una iglesia no enferma, sino una iglesia saludable, que le ha dado la espalda a estas ideas del mundo para poner en el centro de su corazón a su Creador. ¿Por qué no oramos? Si esa es la primera vez que oras, puedes decirle: Señor Jesucristo, gracias por tu amor. No había entendido tu evangelio, y tu evangelio es una invitación urgente al arrepentimiento y a la fe. Dios, me arrepiento de pensar que soy el centro del universo. Me arrepiento, Señor, que mis obras me pueden salvar. Me arrepiento que mi fidelidad a mi religión, cualquiera que ésta sea, es la garantía para una eternidad. Hoy creo que tú eres el Salvador del mundo, la única puerta, el único camino al Padre. Te pido que me limpies, que me perdones y que me lleves de regreso a casa. Hazme tu hija, hazme tu hijo, Señor. Ayúdame a conocerte y dame luz para poder entender tu palabra y ponerla sobre todo por obra. Te lo pido en tu nombre, Señor, y te pido mucho por los semillosos. Que esta semana sea un parteaguas, sea un antes y después. Que podamos dejar atrás las diferencias, las heridas, los desatinos, estas ideas terribles que el mundo ha sembrado entre nosotros por el puritito orgullo de nuestro corazón. Dios, hoy regresamos a ti. Hoy volvemos a ti. Creemos que tú nos das una mayor gracia y que humillándonos, pidiendo perdón y perdonando, tú nos vas a exaltar. Oramos esto y más en tu nombre. Y terminamos celebrando la cena del Señor, porque yo recibí del Señor, dice Pablo, que lo que les he enseñado, que la noche que Cristo fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, él mismo lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Familia preciosa, tomemos con toda fe, con toda gratitud y con todo gozo el pan. Y después de haber cenado, el Señor levanta la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. De manera que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Gracias, Señor, por tu sangre.
Gracias por este alto precio que pagaste por nuestra libertad. Tomemos juntos la copa. Continuamos, mis preciosos hermanos, en la semana, en nuestras células, perseverando en las Escrituras, en conversaciones vulnerables, honestas, sinceras. Miremos atentamente esta semana la ley de la libertad. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Hagamos las llamadas que tengamos que hacer. Tomemos los cafés que tengamos que tomar. Pero por favor, reconciliémonos. Porque esto, de no ser así, nos pone en una situación muy terrible. Pero bueno, no voy a volver a predicar, simplemente honremos a nuestro Dios, seamos aquellos, no de los que regresan, sino de los que perseveran para salvación. Bendiciones para todos, seguimos en nuestras células y les recuerdo que estamos orando todos los sábados a las 7 de la mañana, hora de California. Únanse a nosotros, tenemos precioso tiempo de oración conversacional, de adoración, de compartir lo mejor de nuestras lecturas en la semana. Se pone muy, muy, muy bien. No se pierdan esta oportunidad de acercarnos a Dios, ya que Él no se ha movido y Él promete siempre, siempre, siempre responder con su gracia a cualquier esfuerzo que hagamos por estar cerca de Él. Muchas bendiciones para todos. Hasta pronto.